Estimados amigos de Tepantlato TV, estamos con el gusto de ocupar este espacio para tratar el tema importancia del náhuatl y sus problemas para su aprendizaje. Tenemos en el estudio a dos personalidades representativas muy valiosas que podrán abordar el tema de manera excepcional. Primeramente, me permito presentar a la maestra Alicia Luna Castorenas, quien es especialista en el idioma. Entre su currículum podemos relatar que tiene un curso de náhuatl clásico, curso de náhuatl contemporáneo, ha estudiado náhuatl clásico de forma autodidacta desde 1996, taller de introducción a los jeroglíficos y toponímicos del náhuatl clásico, diplomado en etimologías mexicanas del castellano, curso de Tonalámatl o calendario mexicano, curso de lengua náhuatl, curso de formación de profesores de lenguas culturas en el área náhuatl, y tiene una amplia experiencia en la enseñanza de la lengua náhuatl. Es profesora de náhuatl clásico en el Centro Cultural José Martí de septiembre de 1997 a la fecha. Tiene curso de náhuatl clásico de 1998 al 2000 en el Centro de Actividades Culturales José Pajés Yergo. Tiene varios cursos de náhuatl. Ha sido ayudante de profesor de la asignatura Observación, Planeación y Práctica de Clase, profesora de la asignatura Investigación, Acción y Proyecto Personal de Investigación, profesora de náhuatl clásico en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 2020 a la fecha, y profesora de lengua náhuatl y cultura en la Universidad de Tepantlato. En esta universidad orgullosamente tenemos a la maestra desde agosto del 2024 a la fecha. Muchas gracias por su presencia y sabiduría, maestra. Muchas gracias por su invitación. Al contrario, maestra. Y también tenemos a una invitada muy especial, a la maestra Hortensia Domínguez Vargas, originaria de Atlapahuatlán, Puebla. Lo dije más o menos bien, espero. Muy bien. Muchas gracias. Mi memoria histórica me ayuda en estos momentos. Entre su formación media y superior, es estudiante de maestría en estudios mesoamericanos en el campo de conocimiento Filología de las Lenguas Mesoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la licenciatura en Lingüística, cuya tesis fue cuantificadores del náhuatl de Atlapahuatlán, Puebla. Se me va el acento, perdón. Decíamos que es una pena que los mexicanos que nada más sabemos español pronunciemos con acento extranjero las palabras del idioma náhuatl o mexicano. Es una pena que eso suceda, pero bueno, aquí estoy con todo el gusto y representando a todos los que somos analfabetos en el idioma náhuatl. Tiene varios cursos de actualización. Su último curso, asistencia al curso taller de cuantificación en lenguas naturales, que nos explicaba la maestra fuera de micrófonos, que la cuantificación se refiere a cantidades, ¿verdad, maestra? Sí, son palabras que expresan una relación sobre un conjunto. En este caso, los cuantificadores operan en el ámbito
de los nominales, o también se conoce como sustantivos, y también opera en el ámbito de los verbos. Para la tesis de licenciatura que yo hice con asesoría de mis directoras de tesis, solamente trabajé en el ámbito de la frase nominal. O sea, un ejemplo para tal vez más ilustrativo sería como cuando decimos mochtain kokone choca, todos los niños lloran. O sea, ese tipo de expresiones son las que se denomina como cuantificador. En el náhuatl tenemos mochi, mochte, que sería la forma plural. En el español pues tenemos todo, todos, cada. Ese tipo de expresiones se clasifica dentro de la cuantificación como cuantificadores universales, porque es universal porque pues opera sobre la totalidad de un conjunto. O sea, todos los niños lloran en un conjunto, digamos, en donde hay niños y hay adultos. Vamos a imaginarnos que hay niños y adultos, y en ese ejemplo de todos los niños lloran, pues solo estamos haciendo referencia a los niños. Estamos haciendo referencia a esas entidades que son niños y que además lloran. Muchas gracias, maestra. Para que vean la especialidad, el grado de especialidad, ¿quiere decir algo, maestra? El grado de especialidad que tiene aquí nuestra invitada. Y pues tengo aquí 17 hojas de currículum. Solamente mencionaré que tiene premios y distinciones. Tiene una mención honorífica en el examen profesional de la licenciatura en lingüística. Entonces, pues docencia, participación en reuniones académicas y bueno, tiene experiencia en trabajo de campo, tiene un trabajo de campo como hablante analista, que tiene relación con su tesis de licenciatura. ¿En qué consistió esto, maestra, ese trabajo de campo? Pues el trabajo de campo que nosotros hacemos es pues ir a la comunidad y bueno, para el desarrollo de esta tesis lo que hice fue pues ir a grabar. Yo trabajé con mi mamá, la señora Alberta Vargas Nicolás, que le mando un saludo, a mi hermano Francisco Hernández. Ellos me ayudaron a pues contestando a este cuestionario, y aparte grabé algunas narraciones para hacer la descripción de la lengua. O sea, no así de manera profunda, puesto que pues no hice una gramática, pero pues se tiene que hacer una descripción al menos general de la lengua que estamos estudiando. Y entonces pues para eso se requiere de la colaboración de otros expertos hablantes de la lengua, aunque también como hablante nativa de la lengua náhuatl, pues bueno, en este caso también consulté mis propios juicios como hablante nativa. Ok, muchas gracias, maestra. Y entiendo, y platicábamos que usted, su primer idioma es el náhuatl, ¿verdad? Así es. Sí, mi primera lengua es el náhuatl, pues allá en la comunidad la llamamos como mexicatl. Bueno, en este caso pues se preguntarán por qué tiene otro nombre, o por qué lo conocemos con otro nombre. Resulta que de acuerdo a las comunidades de habla, pues tiene un nombre, tiene sus autodenominaciones de cada pues sí, de cada estado, cada comunidad lo nombran diferente, y entonces para el náhuatl de Atla
la llamamos Mexicatl, y esta variante que yo hablo pertenece a la variante del noroeste central, de acuerdo con el INALI, y de acuerdo con Yolanda Lastra, menciona que esta variante pertenece a al náhuatl central, porque pues hay náhuatl central, hay náhuatl occidental, en fin. Muchas gracias, maestra. Y entiendo y platicábamos que usted fue alumna de la maestra Alicia. Así es. Ajá, sí. Y digamos, ¿cómo es que usted, siendo su primer idioma, fue alumna de la maestra Alicia? ¿En qué consistió ese aprendizaje? ¿Qué fue lo que le favoreció al tomar el curso con la maestra Alicia? Claro que sí, esa pregunta me parece sumamente interesante. Muchas gracias por preguntar. Resulta que pues en la comunidad hablamos la lengua, se habla la lengua náhuatl o mexicatl, como les mencioné hace un momento, pero solamente es de tradición oral, porque en la escuela pues nos alfabetizan en español. Entonces, en el momento en que nosotros ingresamos a la escuela, pues dejamos, digamos, de seguir desarrollando la lengua, porque pues en la casa, con los amigos, en la fiesta, todo se va en náhuatl, pero cuando entramos a la escuela nos enseñan a escribir, a leer y a escribir en español. Entonces jamás nos enseñan a leer y a escribir en nuestra propia lengua. Entonces yo crecí en el pueblo, estudié la primaria, la secundaria, el bachillerato, y sin poder escribir en mi propia lengua. Entonces, cuando yo emigro a la ciudad, pues empieza el interés de aprender el náhuatl. Y cuando me entero que estaban dando clases en la escuela, pues antes era CELE, sí. Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, ahora se llama ENALT, de la UNAM, me dicen que pues están enseñando náhuatl ahí, y entonces yo me acerco y afortunadamente me aceptaron para empezar a estudiar mi lengua, y pues me di cuenta que me falta muchas cosas por conocer, en fin, mi propia lengua. Entonces, a raíz de eso nace el interés, o sea, conozco a la maestra Alicia Luna, y me entero que pues ella da clases de náhuatl. Y entonces mis primeros estudios o primeros acercamientos del náhuatl lo obtengo en la ENALT, antes era CELE, pero pues para mí no era suficiente, y entonces es cuando yo me doy cuenta y me entero de que pues no solamente hay una forma de hablar náhuatl, sino que hay, según el INALI, hay 30 variantes dialectales del náhuatl. Y entonces la lengua náhuatl que se enseña o se estaba enseñando en ese momento en la ENALT era de milpa alta, y entonces pues me di cuenta que pues hay muchas semejanzas, muchos rasgos que comparte con la lengua que yo hablo, pero hay cosas particulares que no compartíamos o no se comparte con la lengua de Atla. Y entonces digo, bueno, aquí hay algo interesante. Lejos de pensar, pues que es un problema, o sea, al contrario, para mí me pareció más interesante. Digo, qué padre, yo ahora ya puedo decir, no sé, por ejemplo, olla, comit. En Atla decimos shoctli, aquí en Milpalta dicen comit, digo, y hacen referencia al mismo objeto, que es la olla. Digo, pues, ¿y ahora cómo se dirá en el náhuatl clásico? Y entonces, pues, me entero que la maestra Alicia Luna
da clases en el José Martí, pues le digo, oiga, me da permiso, me podría aceptar en su grupo para seguir estudiando el náhuatl. Y la maestra, como siempre muy generosa, dijo, sí, claro, tú puedes venir cuantas veces, cuantos cursos quieras estudiar, ¿no? Y entonces me integré. Ajá. Me acuerdo que precisamente, como decía, ya la conocí ahí en el curso de formación de profesores de lengua y cultura en el área de náhuatl. Cuando yo llegué a estudiar ahí, cuando terminé el curso, recuerdo que se hizo una ceremonia y les dieron sus diplomas y ella, pues una vez que terminó la ceremonia, se me acerca y me dice, maestra, ahora sí ya tengo mi diploma, ya sé cómo dar clases de mi lengua, pero resulta que no conozco mi lengua, no conozco su estructura, ¿qué voy a hacer? Bueno, fue cuando le dije, pues, si quieres, ¿no? Si tú gustas, yo doy clases de náhuatl clásico, y si te interesa conocer, pues adelante, ¿no? Y afortunadamente lo hizo. Y digo afortunadamente porque eso le sirvió para crecer muchísimo, ¿no? Como ella bien dice, para conocer otra forma de la lengua y sobre todo la estructura, ¿no? Para lo que ella en aquel momento, sí, lo que quería era dar clases de lengua náhuatl, pues obviamente tenía que conocer la estructura de la lengua náhuatl, como ya bien lo mencionó. A los hablantes, nativohablantes de la lengua de todas las regiones les han enseñado en la escuela a escribir y a leer, pero en español. No, yo he tenido muchos alumnos precisamente que son nativohablantes de náhuatl y les he preguntado también siempre, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar si tú ya lo hablas? ¿No? Ya quisiera yo hablar como hablas tú. Y me dicen, pues es que sí lo hablo, pero no lo sé escribir. Entonces eso yo creo que fue lo que ella se dio cuenta de que sí hacía falta esa parte para poder pues comenzar, ¿no? a desenvolverse como docente y empezó a estudiar. Incluso ya después siguió con, pues ahí tiene, ¿no? su currículum tan extenso, estudiar más. Y hasta que cuando se mete a la escuela de antropología e historia, a estudiar lingüística, yo siempre les he platicado, siempre me he puesto como ejemplo con mis alumnos, ¿no? Y les digo, yo me siento muy orgullosa de ella porque en este caso sí se cumplió, la alumna superó a la maestra, ¿no? Ella es lingüista, entonces eso a mí de verdad me da mucho gusto, me da mucho orgullo, ¿no? Que haya tomado esa decisión de no solamente quedarse en esa parte, sino ir aprendiendo más y más y más sobre la lengua. Incluso ahora que está en el curso de estudios americanos, también eso le va a ayudar muchísimo para todo lo que va a emprender, ¿no? Pues muchas felicidades a las dos. Realmente creo que fue una experiencia, única. Maestra, pues yo quisiera, bueno, no quiero guardarme la pregunta, aunque, pero quiero preguntarle, maestra Alicia, cuando fue su alumna la maestra Hortensia, ¿qué herramientas adquirió la maestra Hortensia cuando estuvo usted? Pues, si gusta, esta pregunta la respondemos un poco después porque se nos acaba el tiempo, me está correteando aquí la producción y bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con mucho gusto con esta pregunta pendiente para la maestra Alicia. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: doctorado en Derecho Civil,
el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Regresamos, amigos de Tepantlato TV, con esta pregunta que tenemos pendiente para la maestra Alicia Luna Castorena. ¿Qué herramientas dejó usted en su alumna Hortensia Domínguez Vargas, maestra? ¿Qué observó? ¿Qué cambio observó en ella? El cambio fue enorme. No lo digo porque haya sido realmente un amigo, sino porque cuando ella llega a tomar este curso de formación de profesores, recuerdo incluso hasta en su actitud, ¿no? Venía, como se venía pues sí, hablando náhuatl, pero tal vez con esa incertidumbre de que qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué hago? O qué voy a aprender aquí. Yo recuerdo que las primeras las clases que tomaban en ese grupo, se les dejaba, por ejemplo, hacer algunas investigaciones, hacer prácticas de clase, porque precisamente parte de la formación de los profesores era hacer sus prácticas frente a los grupos de lengua náhuatl, que estaban estudiando lengua náhuatl, de ahí mismo, de lo que en aquel momento se le denominó. Y recuerdo que para eso pues tenía que investigar desde cómo voy a dar la clase, qué materiales voy a necesitar. Y creo que uno de los principales aprendizajes fue precisamente en cuanto a los materiales, no me dejará mentir. En la lengua náhuatl no existían, por lo menos en este centro de enseñanza, no existían tantos materiales para la enseñanza. Yo recuerdo que cuando iniciaban los cursos, a los alumnos de todas las lenguas se les daba un recorrido por las instalaciones de la escuela, y pues íbamos a la biblioteca, ¿no? Se les llamaba a la biblioteca y les decían: en estos estantes, todos estos libros son de inglés, ¿no? Y todos estos son de alemán, y en esa estantería van a encontrar materiales para el aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de francés. Y cuando llegamos a la parte de náhuatl, había, creo que eran 5 libros, y eso era un libro con varios trozos del mismo libro, pero eran 5 nada más. Y todos se quedaban así, recuerdo yo las caras de los alumnos de náhuatl, eran todos así, y nosotros, o sea, tan poquito, y decíamos, pues es que no hay.
no hay esos materiales. Entonces, una de las tareas que ellos tuvieron al estar estudiando este curso fue precisamente a elaborar sus propios materiales, ¿no? Y recuerdo que alguna vez alguien me decía, maestra, pero es que esto pues de alguna manera es una desventaja también para nosotros. Yo decía, pues es que no lo veas como una desventaja, al contrario, velo como una ventaja, porque tú vas a elaborar un material que tú necesitas para lo que tú vas a enseñar y para tu grupo en específico, ¿no? A lo mejor este mismo material, si lo aplicas con otros grupos, a lo mejor no te funciona tanto, ¿no? Pero tú lo vas a adaptar, tú tienes esa facilidad de adaptarlo a lo que tú vas a enseñar y a las personas a las que lo vas a dirigir. Entonces creo que ahí aprendieron, ¿no? Obtuvieron esta habilidad de elaborar sus propios materiales, e incluso después hubo la propuesta de que se quedaran estos mismos materiales como para que las siguientes generaciones de este mismo curso también las pudieran utilizar, y ya no llegaron así nada más como en que no empezar nada. No, pues muy interesante, maestra Alicia. Y otra pregunta, cuando refiere la maestra Hortensia, yo sabía hablar náhuatl, pero no sabía escribir. ¿A qué se refiere con escribir? Escribir usando... Pues las grafías. Las grafías de castellano. Ajá, usando las grafías el abecedario español. O sea, bueno, en este caso para el náhuatl, pues tiene sus grafías, y porque hay sonidos que no tenemos, no existen en español, digamos, por ejemplo, tla, pues no hay un sonido, y también no hay una representación gráfica en el abecedario del español. Entonces hay ciertos sonidos que son específicamente son de la lengua náhuatl, y entonces pues esto, bueno, tiene que ver con el sistema de escritura. En el caso del náhuatl, actualmente pues ya hay varias propuestas de cómo se va a escribir la lengua náhuatl, pero bueno, si partimos de que en mi comunidad no hay escuelas bilingües, o no hay una escuela en donde se enseñe náhuatl y español, entonces pues eso nunca nos enseñaron en la escuela, de que pues el náhuatl también se puede escribir, no solamente hablar. Claro. Yo recuerdo que precisamente en la cuestión de la escritura, uno pensaría, ¿no? Tal vez en nuestra lógica podamos pensar, pues es que si se habla de escribir en español, pues también puede escribir así en náhuatl, pero no es tan fácil, no es tan fácil, precisamente por lo que ya mencionaste. Hay sonidos que no existen en español, entonces ¿cómo lo representas? Por ejemplo, las más difíciles, como el tla, ya vamos a decir, bueno, el tla, dices, bueno, por lo menos medio escucha, dices, pues tla, T-L-A, ¿no? Pero hay uno que es, creo que de los que más cuesta trabajo, que es el llamado saltillo. Eso también, la T, Z, T, es un sonido muy suave, que bueno, para comenzar, cuando los frailes españoles llegan y estudian la lengua y hacen el registro de los sonidos del vocabulario, es un sonido tan suave que no lo escuchan y no lo registran. Entonces, hoy en día los hablantes de náhuatl sí lo emiten, o sea, lo pronuncian, pero ¿cómo lo registras? O sea, ¿cómo lo escribes si eso en español no existe? Entonces, sí, se ha tenido que... ¿Ese sonido cómo suena? ¿En qué palabra estaría? Pues como, al menos en la variante de Atla es muy marcado, porque decimos Kamati, es ese saltito. Que significa gracias. Que significa gracias. Ya ve cómo son buenas maestras. Sí, ustedes. entonces, pues es un, o sea, en el español también se podría emitir ese sonido, como por ejemplo decimos ¿no? Pero en la lengua náhuatl pues sí es muy
o sea, muy particular, muy marcado. Pero lo que dices, cómo lo representas, gráficamente cómo lo representas. Exactamente. Entonces de ahí por eso se le llama así, Saltillo se presenta como una comita, como una apóstrofe, a veces le llaman una comita, que se supone que representa este paro, le llaman también cierre glotal. Cierre glotal, exactamente. Lo que se hace, emites la voz, cierras la glotis, y luego la abres de nuevo. Entonces ese paro es ese saltillo, ese saltillo. Sí. Y además, como ella dice, en su variante ellos lo hacen así, como cierre glotal, como saltillo. En el náhuatl clásico se representa con una H y también tiene un sonido diferente, como ella decía Tlazocamati y yo diría Tlazocamati. Entonces hay una pequeña diferencia, pero está ahí. Y era lo que mencionábamos, hay que, como no es un sonido que exista ni como saltillo ni como como una aspiración. Es una aspiración. Como la representas, ¿no? Entonces esos son algunos detalles de la lengua precisamente que los hablantes de náhuatl tienen que aprender, porque no en español no se los han enseñado porque no existen. Bueno, y digamos, tengo otra pregunta para ustedes en relación con la escritura, porque digamos esto de representarlo con signos, pues es un esfuerzo actual, digamos, pero en el origen, antes de que llegaran los españoles, los códices, o sea, ¿cómo se registra? O sea, ¿se registraban los sonidos o se registraban, ¿cómo diré? Se registraban situaciones, no precisamente sonidos, sino situaciones que eran relatadas, o sea, que no eran sonidos, sino que era un relato. O sea, se veía la imagen y entonces quien estaba interpretando la imagen daba un relato en lugar de leer sonidos. O sea, digo, no sé, eso, ¿qué me pueden decir de eso, de cómo se registraban las ideas antes de la llegada de los españoles? Una idea muy difundida, desafortunadamente, en la actualidad es que la lengua náhuatl no tenía una escritura. No tenía una escritura como gráfica, que nosotros, del alfabeto, como nosotros lo escribimos hoy en día, no, pero sí tenía una manera de representarse. Como bien dicen las palabras, los sonidos sí tenían una manera de representarse, precisamente lo que vimos en los códices, que era una escritura, si le vamos a llamar así, pictográfica. Era a base de pictogramas, de dibujos. Y decía, ahorita también decía, los sonidos se representan, porque la lengua era pictográfica, era ideográfica y fonética. Entonces, había, por poner un ejemplo, si teníamos en un códice, en un dibujo, un pictograma de un águila, esa águila pictográficamente representaba un águila y nada más, un ave. Pero tal vez en su representación ideográfica, esta águila representaba al sol, tal vez, ¿no? Porque el águila representaba al sol, entonces ideográficamente podía representar al sol. Tenemos otro ejemplo para la cuestión del fonema. Si en un códice vemos el dibujo de una bandera, esa bandera pictográficamente va a representar una bandera y nada más. Ideográficamente, tal vez, si esa bandera tiene, no sé, el dibujo de una águila, esté representando a los guerreros águila, entonces ideográficamente ya representa un grupo de guerreros. Y fonéticamente también. La palabra banderas es pantli. Entonces, como no había una manera de representar este sonido pan, lo que se hace es tomar el nombre de la bandera, pantli, y
esta banderita va a representar solamente el fonema pan, que significa en, sobre, encima. Entonces, está representando solamente el fonema, no la bandera, sino el fonema pan. Entonces sí, por supuesto que había una escritura, ¿no? Pero que finalmente, como bien lo dijo, también estaba la interpretación de quién lo estaba viendo. Claro. Y hay trabajos que explican estos códices con estas variantes que nos dice que son fonética, ideográfica y ¿qué más? Y pictográfica. Hay, digamos, trabajos que desde estas tres visiones puedan relatar lo que expresan los códices. Si hay trabajos o no existen estos trabajos. Sí, hay estudios para las personas que se han dedicado a la interpretación, que no lectura, porque finalmente es una interpretación de estos pocos códices que nos quedaron, pero sí hay quien los estudia y los interpreta, y de ahí saca pues precisamente muchos datos del pensamiento y de la historia, ¿no? De nuestros antepasados. Como también, como nada más para añadir lo que menciona la maestra, pues hay, o sea, con relación a la pregunta de si hay trabajos, sí hay. Por ejemplo, los estudios de la toponimia. Hay un libro que hizo Peñafiel, Antonio Peñafiel. Sí. Y ahí pues describe todos los nombres de los lugares, que está, o sea, que aparece el topónimo y entonces depende, de acuerdo con el topónimo, hacen una descripción y pues bueno, dice, esto se llama así, ¿no? Por la figura, por las figuras, que componen el glifo. Muchas gracias, maestra. Pues estamos aprendiendo mucho y continuaríamos con la pregunta si se podían entender entre todas las regiones en la antigüedad, habiendo tantas lenguas, y regresamos con esta pregunta después de una pausa. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica, que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde.
Muchas gracias, amigos, nuevamente con nuestras expertas, y nos quedábamos con la pregunta si entre las diferentes regiones de Mesoamérica, porque sabemos, bueno, las maestras saben mejor que yo que había muchas lenguas. Estaba, a ver, ustedes me ayudan, maestras, estaba el náhuatl mexicano, el mixteco, el zapoteco, ¿cuáles más había? Mazahua, ¿cuáles otras había? Mije, el ñañú ¿Y se podían entender entre ellos, o cómo le hacían para comunicarse, cómo le hacían para convivir? ¿Tenemos idea de cómo funcionaba esto? Entre personas de diferentes lenguas, sí, entre personas de diferentes lenguas. Pues, bueno, no sé, yo me voy a atrever, me corregirás tú que estás haciendo la maestría de mesoamericanos. En la parte central se hablaba la lengua náhuatl. Como sabemos, los mexicas llegaron a ser un pueblo muy importante, muy grande, y que empezó también a conectarse con otros pueblos por medio de o sea, para la cuestión de del comercio. Entonces, los llamados pochtecas, que eran los comerciantes, viajaban a otras regiones. Y no solamente hablaban un náhuatl, sino que quiero pensar que también aprendían las lenguas de estas otras regiones, ¿no? Yo creo que es igual que hoy en día, ¿no? Uno aprende una lengua para comunicarse con otros, exactamente, ¿no? Para poder entrar en contacto con otras personas que hablan una lengua diferente. Pero digo, la comunicación está ahí, o incluso la influencia de la lengua náhuatl llegó tan lejos precisamente porque estos comerciantes pues hacían todos sus recorridos, y tal vez muchos de ellos se quedaban ya habitando en otras regiones. O por ejemplo, muchas veces también me preguntan cómo es que hay tantas variantes, ¿no? Si existía una sola lengua náhuatl, ¿por qué hay tantas variantes? Recordemos que cuando llegan los europeos, a quienes retienen aquí en el centro es a la nobleza, ¿sí? a la parte de la nobleza mexica. El pueblo en general salió huyendo, del centro de la ciudad, y se establece en diferentes regiones. Se establecen en diferentes regiones, pero en esas regiones ya había lenguas, ¿no? En esa región, entonces mantienen su lengua, pero también tienen influencia de la lengua que ya se hablaba ahí. Entonces así es como se van modificando, digamos, náhuatl del centro se va modificando por la influencia de las lenguas que ya existían en aquel momento en todo el país. Pues muy interesante lo que nos comenta, realmente es una explicación de por qué hay tantas variantes del náhuatl, maestra, es sumamente interesante. Pero, y digamos, entonces, por eso, sáqueme del error, pero entonces yo pensaría que la lengua originaria, la que antes de que se generaran esas variantes, es el náhuatl clásico, supongo. Del centro, sí, del centro. Es el náhuatl, principalmente, sí. Es el que se le llama náhuatl clásico. Perfectísimo. Pues, sí, nada más para agregar, es que como se manejan diferentes teorías. Una es que, o sea, que hubo varias migraciones que vinieron del norte, porque se supone que la lengua náhuatl pertenece a la familia Yutonagua, que es una familia lingüística que es del norte, y entonces migran hacia el centro, pero que dicen que son diferentes migraciones porque pues se establecieron en diferentes lugares. Sí. Y entonces por eso es que pues también en parte está o sea, es como se fue formando la diversidad, ¿no? Entonces, pues aquí, como bien menciona la maestra, pues se puede decir que sí se hablaba pues el náhuatl clásico, pues, aquí en el centro.
pero en las otras, o sea, en las periferias, pues sí, por cuestiones de migración fue que se fueron diversificando. Pues tal vez las dos explicaciones, digamos, son lógicas, ¿verdad? Puede ser también consecuencia de los dos fenómenos migratorio y, bueno, los dos son fenómenos migratorios. Muy bien, maestra. Y maestra Alicia, ¿por qué, cuál es la importancia del idioma náhuatl? ¿Por qué es importante el idioma? Sería mi primera pregunta. Bueno, yo creo que no solamente de la lengua náhuatl, sino de cualquiera de las demás lenguas originarias, nos dan identidad. Nos dan identidad, nos dan un sentido de pertenencia. Hoy en día tenemos influencias de muchas, sobre todo ahora con la tecnología tenemos influencias y podemos hablar de culturas de muchos países, ¿no? De otras formas de pensar, y de repente como que todo esto que es lo nuestro, lo de nuestras culturas originarias, de alguna manera se va diluyendo precisamente con tantas influencias que tenemos. De repente como que ya perdemos la noción de dónde venimos, ¿no? De quiénes somos. Yo creo que en este caso, hablando de la lengua náhuatl, nos da identidad, ¿no? Nos da un sentido de pertenencia y de decir, yo soy de esta manera y eso me hace diferente ante los demás, ¿no? Sí, gracias, sí, porque digamos el español pues nos da una raíz cultural de España, ¿no? O sea, si hablamos solamente español, pues nuestra raíz cultural se ubica en España, pero nuestra raíz cultural que se encuentra en México precisamente son las lenguas originarias. Digamos, si abandonáramos nuestra cultura originaria, pues podríamos ser una copia mal hecha de españoles, sí, una muy mal hecha de españoles. Y precisamente lo que nos da la diferencia, lo que nos hace mexicanos y no españoles, es precisamente nuestra cultura originaria. Y platicábamos que pues no sé si quiera usted referirse a por qué originaria, no sé, cualquiera de las dos que pudiera, ¿por qué lo llamamos originario? Pues es que, bueno, también añadiendo un poco la pregunta anterior, o mejor dicho, la respuesta de la pregunta anterior, o sea, ¿cuál es la importancia de la lengua náhuatl o de conservar la lengua náhuatl? Pues es justamente, si hablamos de una lengua cultura, pues se podría decir que es una forma de interpretar la realidad, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante que tengamos muy en cuenta, que tengamos muy en cuenta de que son diferentes formas de interpretar la realidad. Entonces yo creo que definitivamente vale mucho la pena conservar las diferentes formas de interpretar el mundo, porque pues porque si hay tantas formas, ¿por qué nada más elegir una? Me parece interesantísimo su explicación, y ¿tendría algún ejemplo en mente de cómo digamos se puede interpretar la realidad a través de la lengua náhuatl de una manera diferente a cómo se puede interpretar desde el español? ¿Tiene algún Sí, por ejemplo, en la lengua se refleja de cómo interactuamos con nuestro alrededor. Por ejemplo, en la lengua cultura náhuatl no podemos decir, no podemos apropiarnos una montaña, no podemos decir Notepe, o sea, como mi montaña. Tú no puedes ser dueña de algo que le pertenece a la naturaleza. Tampoco puedes decir que es mi río. No puedo decir,
no atoya, no atenco, porque pues son elementos que le pertenece a la naturaleza. Entonces yo creo que eso ya es un rasgo muy importante. También otro en el náhuatl, generalmente para hacer referencia a las partes del cuerpo decimos noma, no decimos mano, porque ahí tiene que haber el poseedor y lo que se posee. No tzonteco, mi cabeza, no yolo, mi corazón. No decimos corazón, yolotli. O sea, siempre hay que mencionar a quién le pertenece esa parte del cuerpo. Y por ejemplo, para ubicarnos en un lugar, igual para nosotros decimos que la casa tiene una oreja, porque decimos Inacas con Cali cuando hacemos referencia a la esquina de la casa, y Tequincali, como si tuviera un estómago la casa. Para nosotros las referencias son distintas al español, porque pues decimos en la esquina de la casa o en el interior de la casa. Para nosotros pensamos que tiene una frente la casa, o sea que forma parte de la casa, que es Ishpa, ¿no? Enfrente de la casa. Pero siempre no hay un ishpantli, por ejemplo, o sea, como frente. Tienes que decir la frente de quién. Entonces esas particularidades me parece que es muy importante, porque está reflejando cómo es que nosotros estamos interpretando la realidad. Sí, cómo la vemos. Exactamente. Sí. Otra que es también muy común, incluso hoy en día, los hablantes no solo de náhuatl sino de otras lenguas no pluralizan los objetos. Por ejemplo, nosotros de repente podemos encontrar hablantes, no sé, un comerciante, ¿no?, que esté vendiendo algún producto y le preguntas ¿cuánto cuesta? Y te dice 100 pesos. No te dice pesos, te dice peso. ¿Por qué? No porque hable mal, sino porque en la lengua náhuatl los objetos no vivos no tienen un plural. Entonces, o por ejemplo el género, no hay el género, marca de género gramatical. No hay género, por ejemplo en español decimos la mesa, que el micrófono, entonces femenino y es masculino. En el náhuatl no, porque dices, ¿cómo va a ser femenino si es un objeto? No tiene género. Entonces ese es otro concepto de que no hay los objetos no tienen género. Y para hombre y mujer sí se... Sí, pero hay una expresión específica como... Bueno, en el clásico es oquichtli, ¿no? Para hombre, o varón. Y en el náhuatl de Atlas sería tlacatl, o sea, pero haciendo referencia a tlacatl como hombre, o sea, como señor, pero también tlacatl significa persona, en fin, o sea, hombre. Entonces tlacatl ya tiene muchos significados, pero, o sea, esas son las cosas que me parece que son muy interesantes, importantes, de remarcar de que, pues, una lengua y cultura, pues es muy particular, muy importante. Y bueno, y esto no solo sucede en estas particularidades que acabamos de mencionar, no solo se da en el náhuatl, sino que también se da en el zapoteco, se da en el ñañú. Entonces no solamente pues estas particularidades tiene el náhuatl, pero a pesar de que hay muchas semejanzas, hay cosas que son muy particulares de las otras lenguas. Entonces me parece que eso es, o sea, esa es una de las razones de por qué se tiene que conservar. Y aparte, pues cada lengua cultura tiene una infinidad de léxico en cada una de
pues sí, de las actividades que se desarrolla en cada pueblo. Por ejemplo, en la siembra tenemos un vocabulario, un léxico específico que se utiliza para en la siembra, un vocabulario específico para la elaboración de las tortillas. Muchas gracias, maestra. Pues el tiempo se nos acaba, es inexorable el tiempo, y pues vamos a una pausa y continuamos con este tema de la importancia del idioma náhuatl. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad. Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues regresamos con nuestras invitadas y este interesantísimo programa. Estoy seguro que muchos estaremos aprendiendo de nuestras maestras, y estábamos platicando en el último segmento que es importante el idioma náhuatl porque es una manera muy específica de ver la realidad, y me hacían reflexionar nuestras maestras que pues los que estamos alejados del idioma, lamentablemente que bueno, nos fue impuesto de una u otra manera el idioma español, y que nos hemos alejado de nuestros orígenes, y pues yo veo que en la realidad, en nuestra realidad, en nuestra sociedad, que consciente o inconscientemente muchas personas, muchos mexicanos nos hacemos la pregunta: ¿por qué somos así y no de otra manera? O sea, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Son preguntas conscientes o inconscientes. Muchos mexicanos, consciente o inconscientemente, nos sentimos extraviados, sin definir una pertenencia, a dónde pertenecemos, porque
porque por estas influencias europeas, pues nos quitaron desde nuestro nombre, nos impusieron nombres bíblicos, y pues nos alejaron de nuestra visión del mundo. Y entonces hay muchos hermanos mexicanos que andan buscando una pertenencia cultural, y muchos abrazan el hinduismo, muchos se van por el área del budismo, muchos se van por el área del cristianismo, como formas filosóficas de entender la vida y de tratar de encontrar la felicidad. Pero nosotros, creo que nosotros podríamos invitarlos a que busquen en nuestro origen, en nuestro idioma, porque tiene su propia filosofía, una filosofía que ha estado encubierta durante mucho tiempo, y que ha habido intereses de enterrarla, intereses de quemar los códices, de destruir las pirámides, de ocultar las pirámides, de simularlas bajo árboles, bajo otras estructuras arquitectónicas, de ocultar el idioma náhuatl, de ocultar las ceremonias ancestrales. Es un conocimiento encriptado que es una actividad muy emocionante descubrirlo. O sea, tratar de hacer a un lado toda esa cortina de humo que tenemos, para tratar de entender nuestro origen y nuestro pasado. ¿Qué palabras tendrían sobre esta situación que es a partir de lo que nos da la maestra Hortensia, de una visión diferente de interpretar el mundo? No sé si tengan algún comentario sobre este punto, maestra Alicia. Sí, yo quisiera resaltar que una de las principales llamémosle ventajas, tesoros, una de las partes más importantes del conservar nuestra cultura originaria es precisamente este sentido de respeto no solamente al otro, sino el de respeto a la naturaleza, al árbol, al animal, a la piedra, al cerro. Había respeto hacia todo, como bien lo mencionaba hace rato la maestra. No podíamos hacer es mi cerro, porque no me pertenece a mí. Nosotros formamos parte de esta naturaleza, de este mundo. Entonces somos parte de, con derechos iguales para todos, ¿no? Llega el pensamiento judio-cristiano y nos dice que todo lo que existe en este mundo está hecho para nosotros, los seres humanos, para que nosotros dispongamos de ello. Y eso, aunque hay mucha gente a la que no estará de acuerdo o que incluso le moleste, eso lo que ha llevado es precisamente a que el ser humano disponga de todo lo habido y por haber, y se han extinguido especies animales, especies vegetales. Entonces, yo no digo que si hoy en día permanecieran nuestras culturas, con eso el pensamiento original de nuestras culturas, sería un mundo perfecto, claro que no, pero cuando menos no habría tantísimos problemas como los que tenemos hoy en día. Precisamente el hecho de que ya nos estamos acabando el agua, de que nuestro aire está contaminado, ¿no? De que, insisto, han desaparecido muchísimas especies vegetales y animales. Esa falta de respeto hacia nuestro entorno es la que, si hubiéramos conservado precisamente este sentido de pertenencia a y no de que somos dueños de, es una de las cosas que nos termina viviendo de otra manera, ¿no? Ese respeto, como digo, no solamente al otro, sino al entorno en el que vivimos. Cierto, maestra, sí
Si por ejemplo nosotros veneramos al sol, veneramos el aire, veneramos el agua, veneramos la tierra, o sea, si hacemos ese reconocimiento, ese reconocimiento de que nosotros dependemos, nuestra existencia depende de esos elementos, pues tendríamos otro planeta. O sea, al reconocer que somos producto de la madre tierra, del padre sol, que dependemos del viento que respiramos, o sea, estaríamos en otro nivel. No sé si tenga algún comentario, maestra Hortensia. Muchas gracias. Pues bueno, yo solamente invitaría a que hiciéramos una reflexión en el sentido en que pues que ha habido muchas razones del por qué pues hemos llegado hasta ese punto, ¿no? De justo lo que mencionaba, ¿no? De desconocer nuestro origen, ¿no? Pero bueno, esto no ha sido gratuito, sino que pues esto también tiene mucho que ver desde el punto de vista histórico, político, en fin, entonces por eso es que pues hemos adoptado como estas actitudes de rechazar lo nuestro, hasta llegar al punto de negar que nosotros, por ejemplo, hablamos náhuatl, ¿no? O hablamos otomí, o hablamos mije, hablamos zapoteco, pero es que hay muchas razones. En primer lugar, pues la discriminación. En segundo lugar, la exclusión social. El hecho de que tú digas que perteneces a otra lengua, cultura, pues inmediatamente lo relacionan con algo que es negativo, ¿no? Que, o sea, como se considera como un atraso, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de verlo como algo negativo, al contrario, hay que adoptar otras actitudes, en el sentido en que entre más conozcamos lo nuestro, nuestra lengua, cultura, pues seremos más tolerantes hacia la diversidad lingüística que existe en nuestro país, y bueno, también pues nos hará mejores personas, porque o sea, vamos a empezar a respetar y a valorar lo que sabemos, lo que se nos ha transmitido, porque todavía seguimos aquí. O sea, sí hablamos de lenguas, culturas que en algún momento florecieron, y entonces como que a veces la gente tiene como ese pensamiento de que pues fueron, ¿no? Sí. Pero nosotros existimos, nosotros estamos aquí, a pesar de todas las cosas que han sucedido, seguimos resistiendo, estamos aquí, hablamos la lengua, y no solamente el náhuatl, sino que pues en nuestro país existen, según el INALI, 68 lenguas, culturas y 365, 64 variantes lingüísticas. Entonces, nuestro país es muy rico en la diversidad lingüística. Entonces, me parece que es importante, al menos, o sea, como tarea que nos corresponde hacer, y sobre todo las personas que ya no tuvieron la oportunidad de aprender la lengua materna de sus padres, de sus abuelos, pues al menos pues preguntar y hablar de estos temas en casa, porque la verdad, o sea, en la casa es donde pues se empieza como a esconder o sea, en las casas, en los hogares es donde ya no se habla de estos temas. Por ejemplo, he tenido
la oportunidad de darles clases a compañeros que estudian la licenciatura o personas que solamente pues están interesadas en aprender la lengua. Luego cuando se les pregunta, oye, ¿y por qué quieres estudiar náhuatl? ¿No? Entonces ha habido muchos casos en donde dices que mi bisabuelo hablaba náhuatl, pero pues en la casa ya no nos enseñaron porque emigraron a la ciudad, o porque pues bueno, ya no quisieron enseñarnos porque pues los discriminaban mucho. Entonces por eso es que optaron por enseñarles solamente el español, para ya no seguir pues sufriendo, porque pues es muy doloroso que te discriminen por hablar tu lengua. Y entonces al menos pues la tarea que les dejo es que pues hablen y pregunten qué lengua hablaba el abuelo, qué lengua hablaba la abuela, de dónde viene, porque pues aquí en la Ciudad de México tan solo según el INEGI y el CEFI, no es CEFI, ¿cómo se llama? Secretaría de... Perdón, no es el CEFI, antes era CEDEREC. Pero no sé cómo se llama. Ajá. Reportan que hay 55 lenguas, culturas que están conviviendo aquí en la Ciudad de México. Sí. Entonces, hay un porcentaje muy grande. Sí, yo diría que no debemos dejar engañar con algunas señales que nos dan la apariencia de que tenemos una cultura muerta, una cultura que quedó en el pasado, atrapada en la historia, y que es algo que actualmente ya no existe. Si vamos, por ejemplo, al Museo de Antropología, vemos las piezas arqueológicas en urnas con luces, como piezas de museo, como si se tratara de piezas de una cultura que se extinguió hace mucho tiempo. Y ese es un mensaje mental que no podemos aceptar, porque tenemos todo el derecho de llevarle flores e incienso a la Coatlicue. Tenemos todo el derecho de tener un espacio para llevarle danza a la Coatlicue, derecho a hacerle veneración a nuestra madre tierra, a la madre de todos los mexicanos, porque es una cultura viva. Entonces no debemos de dejarnos llevar mentalmente por esas simulaciones. Nuestra cultura es viva, y de nosotros depende que siga existiendo. Y lo que comentaba fuera de micrófonos, que pues y sí es una situación muy despectiva, como dice la maestra Hortensia, sobre todo, por ejemplo, cuando decimos es que es un analfabeto, ¿no? Y es un analfabeto porque no sabe leer y escribir español. Pero realmente quién es el analfabeto? ¿El que no sabe leer y escribir español, o el que no sabe leer y escribir, hablar, leer y escribir el mexicano? O sea, realmente quién es el sabio, el que sabe hablar y conserva la cultura mexicana, o el que tiene una cultura extranjera, quien habla un idioma extranjero? Y pasan cosas tan ridículas, inverosímiles, como que la persona que habla náhuatl se siente extranjera en su propia tierra. O sea, que habla mexicano, pero que al comunicarse se siente como si hablara, no sé, si hablara ucraniano o alguna cosa, algún idioma raro, ¿no?
digamos, raro para nosotros. Y también exponer cómo en el mundo se defiende la lengua. Por ejemplo, el pueblo judío rescató el hebreo. El hebreo se consideraba como una lengua ya desaparecida, y la recuperaron, y ahora es su idioma oficial. O sea, para que veamos la importancia del idioma. Recuerdo también, platicábamos fuera de micrófono, que un funcionario o funcionaria de Estados Unidos decía que el pueblo francés debería estar agradecido con ellos porque los franceses todavía hablan francés y no hablan alemán, en referencia de que ellos impidieran que los alemanes destruyeran la cultura francesa. Y así podemos extendernos muchísimo en este tema, pero algunas palabras finales tenemos un minuto para algo final, por favor. Yo creo que yo lo que sí le sugeriría al público que vea esta entrevista, que se den la oportunidad de acercarse a las lenguas originarias, ¿no? A cualquiera de ellas, hablando de la que es la que nos compete el día de hoy, que se den la oportunidad de acercarse a ella, a la lengua y al pensamiento que proviene de esa lengua. Que sí es importante saber francés, saber inglés, sí, es muy enriquecedor, pero también demos la oportunidad de conocer alguna de nuestras lenguas, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más sitios en donde se pueden acercar a aprender, en este caso el náhuatl. Entonces, démonos la oportunidad antes de pensar que estamos hablando de una lengua muerta. Bien decía Hortensia, ¿cómo vamos a hablar de una lengua muerta? Y entonces las personas que hablan actualmente la lengua que hablan vienen de ultratumba o de dónde vienen. Pues claro que son lenguas vivas, ¿no? Y como lenguas vivas también merecen, las personas que la hablan merecen el respeto, ¿no? Dejemos de pensar en las personas que hablan una lengua originaria como personas, como bien lo decía, atrasadas, ¿no? Creo que el retraso está en nosotros, en el no aceptar que somos un país multicultural y que nuestras lenguas originarias son importantísimas, ¿no? Entonces yo les invito a que se acerquen al conocimiento de la lengua náhuatl y verán que van a encontrar cosas maravillosas. Maestra. Sí, gracias. Y bueno, también además, abonando lo que dice la maestra Alicia, es que actualmente pues ya hay muchas leyes que nos respaldan nosotros como hablantes nativos de una lengua originaria o subrepresentada. Entonces pues hagamos valer estas leyes que se han pues hecho, y tenemos el derecho de hablar, escribir y leer en nuestra propia lengua. Entonces pues también pues tenemos que exigir nuestros derechos para que pues también haya más espacios en donde tengamos acceso a la educación en nuestra lengua. Y también yo no estoy en contra de que pues aprendamos otras lenguas, culturas, pero como bien dice la maestra Alicia, no solamente las lenguas, culturas dominantes, también nuestras lenguas, culturas son importantes, y bueno, pues también se reconoce el hecho de que en la actualidad haya esta propuesta de enseñar la lengua, cultura náhuatl en el nivel medio superior. Eso pues ya es un paso muy importante, y bueno, esperemos que en un futuro pues se pueda abrir espacios en las comunidades de habla. Por ejemplo, en Atla necesitamos una escuela bilingüe donde se nos enseñe a
pues a leer y escribir en nuestra propia lengua. Entonces, pues eso. Y también, ya para finalizar, los invito a que conozcan sus lenguas, culturas de sus ancestros. Y pues muchas gracias. Gracias, pues yo diría que por lo poco que conozco de la filosofía a través de la lengua náhuatl, sin temor a equivocarme, puedo decir que podría ser una visión de salvación del mundo, porque estamos muy apartados de esa visión de dominación mundial que pues ahora pues pone en peligro a la humanidad. Y también quiero comentar que la Universidad Tepantlato hace un esfuerzo por difundir nuestra cultura originaria. Contamos con la enseñanza como profesora de la maestra Alicia Luna Castorena, quien imparte precisamente lecciones de idioma náhuatl, y estamos próximos a publicar uno de sus libros de la maestra Alicia. Entonces, pues están todos invitados a esta casa de estudios, tienen las puertas abiertas, y muchas gracias por su asistencia y hasta muy pronto, porque de esta plática seguramente habrá muchas más que nos podrán adentrar a ese conocimiento que muchas corrientes extrañas pretenden todavía que queden en el olvido, que se oculten tras una cortina de humo que debemos disipar. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, maestra, y hasta muy pronto.